¿Hay o no hay libertad de expresión en Nicaragua? El gobierno dice que hay porque no existe ningún periodista preso y porque no hay ningún medio cerrado. Nosotros decimos que hay porque los periodistas y la sociedad civil nicaragüense está resistiendo una política sistemática de acoso, de intimidación y de presiones gubernamentales. Es decir, hay libertad no porque el gobierno la conceda, hay libertad porque los ciudadanos están manteniendo ese espacio resistiendo las presiones gubernamentales. Usted es hijo de la que fue presidenta conservadora de Nicaragua, Violeta Chamorro. ¿Había más libertad de expresión en su mandato que ahora con Daniel Ortega? Había mucho más tolerancia. El gobierno de mi madre representó un proceso de transición en Nicaragua, salió de la guerra después de 1990. En la guerra se restringieron las libertades públicas producto del estado de emergencia, la agresión norteamericana, la guerra civil. El gobierno de mi madre representó una transición que estableció como política de Estado total tolerancia a los ataques hacia el gobierno de la izquierda, de la derecha. En esa época incluso grupos armados, anárquicos, algunos vinculados a fuerzas de seguridad y otros, destruyeron radioemisoras, destruyeron una radioemisora de derecha y otra de izquierda, no como acción del gobierno. En esta época de Ortega, lo que hay son utilización de leyes, presión con la publicidad estatal, ataques verbales del presidente, actos de allanamiento de oficinas, como ocurrió en mi caso, y por el otro lado, agresiones físicas contra periodistas como resultado después de las agresiones verbales. Justamente las oficinas del Centro de Investigación de la Comunicación, que usted preside, fueron registradas por la policía a finales del año pasado. ¿A qué respondió ese registro y qué consecuencias ha tenido para tu trabajo? Mira, Centro de Investigaciones de la Comunicación, como lo dice su nombre, es una ONG, tiene 15 años de existir, dedicada a hacer estudios sobre medios, sobre movimientos sociales, sobre democratización. Como ONG había establecido una alianza con el Movimiento Autónomo de Mujeres, un movimiento de mujeres que entre otros temas lucha en Nicaragua en contra de la penalización del aborto terapéutico, que por cierto es una de las medidas que estableció el gobierno de Ortega, que se proclama revolucionario, pero que practica políticas conservadoras como la penalización del aborto. El gobierno acusó a 5 y al Movimiento Autónomo de Mujeres de estar triangulando fondos y lavando dinero. Los fondos que ocupaba estos programas provenían de los gobiernos europeos, donaciones de gobiernos europeos para desarrollar este tipo de actividades sobre los derechos de la mujer. Nosotros le dijimos al gobierno desde el principio, si usted me acusa a mí de lavado de dinero, lo que usted está diciendo es que los contribuyentes europeos que donaron esos fondos a su gobierno, que están dándole a estos programas, o son narcotraficantes o son terroristas. Ustedes tienen que probar que los fondos son ilícitos. Obviamente el gobierno no tenía ninguna prueba ni ningún interés. Todo eso obedeció a una campaña de persecución política porque lo que querían era intimidarnos a nosotros como periodistas y por el otro lado atacar a organizaciones no gubernamentales que por la relación que tienen con la población, el gobierno las considera adversarias o enemigas del gobierno. Como Intermón Oxfam, ¿no? Hablaban de lavar dinero. Más que Intermón Oxfam era Oxfam Gran Bretaña, que era la administradora de este fondo. También Intermón estaba vinculada así con esta clase de proyectos. Efectivamente, los donantes europeos hicieron una canasta de fondos, Oxfam lo administraba y se lo entregaba a diferentes organizaciones no gubernamentales. Y ellos fueron, igual que nosotros, investigados. Lo que ocurrió en mi caso es que el gobierno ordenó una orden de allanamiento contra nuestras oficinas. Llegaron más de 40 policías, aquello parecía pues un operativo contra el narcotráfico. Y estuvieron 13 horas y media en la oficina nuestra, se llevaron 15.000 folios, 5 computadoras y 4 meses después los devolvieron y dijeron no tenemos pruebas para acusarlos por un crimen. Porque ¿cómo está repartido el panorama información? Mira, Nicaragua es un país de 2 diarios. Hay un tercer diario, pero hay 2 diarios importantes que son La Prensa y El Nuevo Diario. Los 2 tienen una posición independiente y muy crítica del gobierno de Ortega, es decir, son medios que fiscalizan el poder con mucha fuerza. En el campo de la radio y la televisión no existe televisión pública en absoluto. Todo es televisión privada y radio privada, incluso la del gobierno. Lo que nosotros llamamos oficial no es del Estado, es de la familia Ortega Murillo, que administra un canal que se llama el Canal 4 o la radio. Son empresas privadas. Obviamente son los depositarios de toda la publicidad estatal.
En el campo de la radio y la televisión, el gobierno tiene mucha más capacidad de cooptación porque, bueno, ellos administran unas frecuencias radioeléctricas que son del Estado y por lo tanto el gobierno les puede quitar la frecuencia en cualquier momento, como hizo Chávez en Venezuela con RCTV. De manera de que, por ejemplo, yo contrato tiempo en un canal privado para poder producir estos programas de televisión independiente. ¿Por cuánto tiempo lo voy a poder hacer? No lo sé. En cualquier momento el gobierno puede presionar al canal con el tema de la frecuencia y probablemente pues el espacio que yo administro podría reducirse. Mira, es duro. Que el hecho de que en un canal oficial te estén diciendo todos los días que sos narcotraficante, eso es peligroso porque te convierte en un blanco que te puedan hacer otra clase de ataque. ¿Cómo resiste uno? Bueno, primero con la convicción de que lo que nosotros estamos haciendo y la razón por la que me están atacando no es por un asunto personal. Hay gente que dice, es que vos tenés un problema con Daniel Ortega. Yo no tengo ningún problema personal ni con Daniel Ortega ni con la señora Rosario Murillo. Yo lo que sostengo es que en el caso nuestro está en juego derechos más amplios, derecho de asociación, derecho de libertad de expresión y algo que tiene que ver con toda la prensa nicaragüense. Yo digo, si yo callo, si yo bajo la cabeza, pues obviamente el mensaje para otro va a ser mucho mayor. Otra cosa que es importante es el apoyo de la gente. Es decir, nosotros hemos tenido una respuesta muy solidaria en Nicaragua y fuera de Nicaragua, y a mí lo que más satisfacción me da es encontrar que cuando el gobierno me acusaba a mí de lavado de dinero, fuentes anónimas, personas a quienes yo no conozco, me decían, yo no creo que tú seas delincuente, y me daban información y me daban documentos donde se probaban elementos de ilegalidad del gobierno para que yo me defendiera y los defendiera a ellos también. Y está fuerte Daniel Ortega en su gobierno. Las últimas elecciones municipales parece que le dieron nuevos aires, ¿no? Mira, Daniel Ortega llegó al poder con el 38% del electorado, una minoría importante, fuerte. Hoy las encuestas dicen que de ese voto que tenía preserva por lo menos 3/4 partes, es decir, él sigue teniendo el apoyo entre el 25 y el 30% de la población. En las elecciones de noviembre, Ortega aparece ganando la mayoría de las alcaldías. Sin embargo, hay pruebas documentadas de que en esa elección se produjo un fraude monumental, un fraude que hizo retroceder a Nicaragua a la época de Somoza. Es decir, Ortega sigue sosteniéndose en el poder con una minoría muy incondicional, pero no logra tener una mayoría política. No es Chávez, no es Correa, no es Evo Morales, es un gobierno que está basado en esta minoría y que para perpetuarse en el poder hace lo que sea, incluso robarse unas elecciones. Resultado del fraude, la Comunidad Europea le suspende a Ortega la ayuda presupuestaria. Estados Unidos suspende otro paquete de ayuda y colaboración. En este momento el gobierno está tratando de recomponer un poco ese espacio. Ahora, Ortega quiere reelegirse, ya estamos a la mitad de su periodo y él ha dicho que quiere reformar la Constitución para ir por la reelección consecutiva. Para lograr eso, obviamente, va a forzar en el país una nueva etapa de polarización. Y en una etapa de polarización, los medios volverán a ser blanco del gobierno. Para terminar, ¿cómo valoras el Premio Libertad de Expresión en Iberoamérica que has venido a recoger en Barcelona? Mire, yo me siento muy honrado de que me hayan conferido este premio. En primer lugar, porque estoy consciente de que hay otros países en los que se están viviendo situaciones peores que las de Nicaragua. Es decir, en Nicaragua no vivimos los niveles de violencia física que se viven en Colombia y en México contra los periodistas, o las restricciones que existen en Cuba, o las que existen en otros países de América Latina. De forma que cuando Casa América Cataluña dice, le vamos a dar este premio a este periodista en Nicaragua, yo interpreto que están volviendo otra vez a centrar su atención en Nicaragua por la historia, la trascendencia que ha tenido en el pasado Nicaragua y la regresión autoritaria que está ocurriendo en este momento. De manera que yo me siento responsable de recibirlo en nombre de mis colegas nicaragüenses y de otros colegas de otras partes de América Latina que espero que también se sientan representados, porque bueno, estos premios a final de cuentas lo que hacen es llamar la atención al gobierno de que fuera de Nicaragua hay otra gente que está preocupada por lo que está ocurriendo en Nicaragua. Carlos Fernando Chamorro, felicidades por el premio y gracias por habernos acompañado esta noche en Com Radio. Gracias a ustedes.